Si DiCaprio hubiese escuchado Criminal Mambo, no habría terminado como terminó. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Bienvenidos a un nuevo bloque de literatura aquí en Criminal Mambo. Saben ustedes, vamos hasta las 17 horas este domingo. Y es habitual que charlemos con escritoras y escritores del país, a veces también latinoamericanos. En este caso tenemos la suerte de charlar con el señor Pablo Rocco. Pablo, ¿cómo te va? Desde Criminal te saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Un gusto estar acá con ustedes, muy contento. El gusto es nuestro, Pablo, y la felicitación porque estás estrenando el libro. Hace unos días ya ha salido un libro que se llama Inconscientes, un libro de relatos, ¿es así? Sí, es así, salió hace una semana, 10 días de imprenta, así que todavía está ahí calentito, todavía te diría. La presentación va a ser en estos días y bueno, con la posibilidad de comentar y de compartir varias cuestiones aquí con amigos y con gente querida. Excelente. Le comenzamos a la gente que está publicado esto por Muerde Muertos, la editorial de los hermanos Marcos, y como siempre, para comenzar, la presentación del libro es maravillosa, desde la tapa hasta la tipografía, cosa que quiero preguntarte si en la tapa tuviste algún tipo de injerencia o es algo que manejó directamente la editorial. Está buenísimo, ¿no? La tapa sí tuve injerencia, estuvimos buscando imágenes, ¿viste? Los libros de cuentos tienen esta complejidad de que se abre por un montón de lados, lo estético, lo simbólico, la trama, lo narrativo. Entonces, bueno, le fui proponiendo imágenes a José María. Algunas de estas imágenes, ¿viste? Están abiertas y libres en internet. Me contacté con el autor de la imagen, es una imagen digitalizada, intervenida con la compu. Y entre 3 o 4 que teníamos en opciones, una de un amigo fotógrafo también, que quedó ahí como para hacer otros laburos. Elegimos esta porque tiene que ver bastante con el ambiente, con el tono, un poco con la estética general de los cuentos. Nos gustó a ambos y nos parecía que dialogaba bastante bien incluso con las referencias de la contratapa de José María y de Juan Carrá también, elaborando un poco de lo siniestro, de lo ominoso. Así que por ahí fue y estuvimos de acuerdo, nos gustó mucho y bueno, ahí va como primera imagen. Son 12 relatos, si no me equivoco, los que ponen el libro de cuentos inconscientes, al cual ya a la gente le recomendamos que se acerque a comprarlo. Tiene una buena distribución la gente de Muerde Muertos, y si no, se comunican con la editorial. Y están atravesados por personajes diarios, diría yo. No vamos acá a personajes que no sean creíbles o que sean fantásticos. Su mayoría son situaciones del día a día, con la violencia o con los estigmas que se van produciendo en el día a día. ¿Es así? Sí, Marcelo, tal cual. A mí me interesa a partir de situaciones cotidianas, de recortes, de experiencias, recuerdos, frases incluso, y de ahí empezar a tirar de la soga, meterme en la ficción, bien en lo literario, en el sentido de abrir el juego ahí de la escritura y ver qué aparece, correrme absolutamente de la psicología o de la literatura del yo, y ahí es donde se empiezan a desplazar a territorios que empiezan cotidianos y después empiezan a extrañarse, a ponerse un poco border, y en algunos casos incluso a aparecer alguna cuestión filosófica, o ahí de esto que ahora se llama New Weird, hace un tiempito, que yo no lo pensé desde ahí, pero después encontré ahí como un lugar de referencia, por lo menos para rápidamente y de manera muy, muy general poder ubicar algo de la estética general, por lo menos de estos relatos. Los relatos van desde justamente formación de cuentos, relatos, con algunos que están más insertos en diálogos, otros con algún monólogo, como es el abuelo que va a buscar al chico al colegio y lo hace cómplice de determinada actividad. ¿Cómo fue organizarte? Supongo que tenías otro tipo de material y fuiste descartando y dijiste, bueno, me quedo con estos. Sí, mirá, este laburo, como el proyecto de armar un libro de cuentos empezó, yo lo tengo que decir, Marcelo, gracias a vos en algún punto, desgraciadamente para la audiencia, hace un mundial atrás exactamente, compartimos ahí en Los Fantásticos una lectura, mi primera lectura, con esa lógica, prepandemia, por supuesto, 2018, y vos al otro día, partido Argentina-Francia que perdimos por octavos de final, si no me equivoco, me escribiste un mensaje diciéndome dónde podías encontrar mis textos que te habían interesado, te había gustado lo que había leído. El cuento era Cositas Rojas, que está aquí, sí, un poquito más trabajado incluso. Y bueno, nada, además de agradecerte y más empezamos a establecer este vínculo que sigue hoy hasta acá. Y empecé como a tomar conciencia y a hacerme cargo. Decir, bueno, acá hay algo que a mí me dan ganas, me interesa.
Laburé un año en un espacio de clínica de obra individual con Juan Carrá, trabajando un conjunto de materiales que yo tenía. Ahí se generó un proyecto, un borde de por dónde ir, qué cosas sí, qué cosas no. Proyecto el cual quedó interrumpido un poco por el inicio de la pandemia y demás a nivel publicación. Y el año pasado lo retomé con José María Marcos, un poco ya con la intención de la publicación, él habiéndolos visto, habiéndolos leído, interesado en el material. Tuvimos otro año más del año pasado, todo de pulido, elección, selección, descarte, y bueno, finalmente todo el trabajo de edición, elegir la lista, el índice, cuáles sí, cuáles no, y hasta llegar a estos 12, como vos decís, que componen este libro. Sí, recuerdo claramente Cositas Rojas, me gustó muchísimo en la versión que había leído y esta tiene algún detalle todavía mucho más cuidado justamente, y eso se agradece porque es la muestra del trabajo, ¿no? Vos decías recién el tiempo que te llevó activar el material, ponerlo en marcha, corregirlo, más allá de los parates que pueda haber en el medio, en un tiempo de urgencias, donde hay mucha gente desesperada por publicar ya mismo, o sea, terminar en este momento y dentro de 15 minutos publicar, lo importante es justamente tomarse el tiempo, ¿no? La paciencia que hay que tener como escritores, pero como artistas. Creo que con eso coincidimos, ¿no? Pero en la paciencia y en el tiempo está el beneficio del texto. Absolutamente. Por un lado, charlas que tenía con Juan Carrá, no sé, 2015, 2016. Yo lo conocí en el proceso de la introducción a la licenciatura en Artes de la Escritura, que yo había empezado a hacer en ese momento, que fue profe mío de una materia. Bueno, después me reencontré con él en formato taller privado y laburando mucho esto de la paciencia, ¿no? Yo la verdad que soy muy ansioso. Por suerte, por desgracia, hay otras maneras hoy de mostrar el material sin la necesidad de publicar un libro, ¿no? Entonces creo que algo de eso morigera un poco esta ansiedad, estas ganas también de mostrar lo que uno hace. Pablo, está claro que la ansiedad y las ganas está muy bien que estén. Lo que digo es que uno advierte cómo crece un material con el tiempo, cómo uno puede pararse distinto frente a ese material, ¿no? Y ahí está la ventaja de ofrecer un buen material a la gente. A veces en la urgencia de publicar te termina ofreciendo un material que está arrebatado, ¿no? Como el asado, que uno lo pone rápido en el fuego, entonces lo arrebata por fuera y por dentro está crudo. Y lo mejor de la literatura es que esté todo parejo. Y en este caso se nota en este libro el trabajo, se nota en el sentido no porque se note la costa, sino se nota la paciencia para trabajar las historias, para darle las vueltas que corresponden a cada una de las historias. Y eso se agradece como lector, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Yo como autor te pongo un ejemplo que tiene que ver con que entre que empecé a escribir este material y lo publiqué hace 4 o 5 años atrás, no manejaba auto, no sabía manejar. En el medio aprendí a manejar, ahora tenemos nuestro primer auto. Y había una escena en donde se describía una situación con un auto que estaba mal escrita. Me di cuenta ahora, revisando esas escenas, porque yo no tenía la experiencia de agarrar un volante, de ver, de estacionar. Y entonces fue increíble en ese recorte así muy, muy preciso. Esto, ¿no? El tiempo, el darle el aire también, y el tiempo verdaderamente, más allá de los tiempos de la reescritura y de la corrección, el tiempo de vida, ¿no? A veces también, en este ejemplo mío personal, pero creo que cabe para todos, la posibilidad de darle aire, darle tiempo a los textos y retomarlos, revisarlos, quizás a los meses, al año, y ver ahí desde otra cara alguna corrección, alguna reescritura. Desde otro uno mismo, quiero decir, ¿no? Desde nosotros mismos como individuos que vamos creciendo y que vamos cambiando el día a día. Mira, justamente lo que decía, recuerdo una anécdota de Héctor Brahim, que considero los mejores escritores de esos tiempos. Cuando él se acerca al taller de Vicente Batista, le lleva algunos textos para que lo vea. Uno de los textos tenía que ver con un hecho violento, de la muerte de un tipo, un asesinato de un tipo. Y Batista los lee y le dice, mire, evidentemente, Héctor, usted nunca mató a un hombre. Quédese que yo le voy a enseñar cómo se escribe. Ahí está, no es eso. O sea, uno se asoma a hacer cosas que nunca ha hecho. Y claro, se enuncian mal, se comentan mal porque no tiene la experiencia. No porque Vicente Batista hubiese matado nunca a un hombre, pero quiero decir, tenía la experiencia de cómo escribirlo. Y cariñosamente y generosamente le decía a Héctor, mira, esto se puede mejorar. Y ahí está, cuando uno sabe que eso se puede mejorar y uno lo labura. Mercedes se había jubilado hacía 4 meses. Se daba permisos que antes le resultaban imposibles. Pasar toda una noche mirando novelas, pasear por el barrio sin horario de vuelta, quedarse en la cama despierta escuchando radio. Aunque no lo tenía en la cara, el locutor de voz grave y pronunciación amable del programa de la primera mañana le resultaba atractivo. Del libro Inconscientes, de Pablo Ruocco, editado por Muerde Muertos. Pablo, muchas veces se discute en literatura la forma, el contenido. ¿Qué fue lo que más te obsesionó a vos en el momento de la escritura? ¿La forma de escribir la historia o las historias que fuiste sumando en este volumen? Está buenísimo eso, como para pensar. Yo te diría que hay un entre que yo ubico, que llamo, o que traigo de otros territorios en donde laburo, que es el término dispositivos. A mí me interesan mucho los dispositivos narrativos, que es un poco como la forma y el cómo a la vez, digamos, ¿no?
Vos decías, hay diálogos, hay monólogos, hay estructuras de cuento más clásicos, hay algo del cómo contarlo, pero que no precisamente tiene que quedar en lo formal, sino el cómo también a través del uso del lenguaje, del vínculo entre los personajes, que a mí me interesa mucho y que es algo que trato de siempre elaborar de manera distinta o diferente, o por lo menos ir explorando diferentes dispositivos narrativos. Eso es un concepto que a mí me gusta mucho, Sí. que es la manera esta de qué forma contar las historias que uno quiere contar, ¿no? Sí. Entonces fui probando y cambiando y volviendo al principio y alternando. Y entonces yo ubico que ahí hay algo que a mí me interesa mucho y que bueno, que espero que llegue también de la misma manera. ¿Y qué es esto? No la formal en tanto la forma, ¿no? La cuestión clásica de las formas versus contenido, sino el dispositivo como una cosa embrincada ahí, entre la forma y el contenido, que es algo que me parece muy estar atento como escritor. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos escuchando la voz de Pablo Rocco, el autor del libro Inconscientes, un libro publicado por Muerde Muertos. Estamos llegando lentamente al final de la entrevista. Tenemos 2 preguntas, Pablo, para cerrar, que son clásicas de nuestro programa. Antes de ellas, quiero meternos en un detalle más también del libro. ¿Cómo fue encarar directamente ya el momento final, ¿no? El momento en que vos decís, bueno, ok, te dice Marcos, bueno, vamos a publicar estos textos. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento ya casi como que uno empieza a desnudarse totalmente de todo? Porque ya ahí queda frente a la gente, ¿no? Fue un gran sí y un gran no, ¿no? A la vez, como decir, sí, qué bueno, y no, pará, que quiero tenerlos un rato más conmigo en el sentido de revisarlos, que no se repitan palabras. Esto, si bien ahí José María es un trabajo impecable, en el cual yo me desentendí por suerte, a la vez la semana anterior a mandarlo a imprenta fue revisarlo todo de vuelta, cambiar alguna palabrita, ¿viste? Esas obsesiones mínimas pero tan jodidas que tenemos a veces los escritores, y a la vez mucha alegría, mucha expectativa también, porque yo ahora lo que digo es que es un laburo casi de no escritor, ¿no? Que es, bueno, charlar sobre el libro, mostrarlo, ver qué genera, las repercusiones, los comentarios, las críticas, ¿no? Obviamente aprender de todo eso para próximos laburos. Así que, bueno, nada, mucha expectativa, sobre todo muchas ganas y mucha expectativa. Excelente, Pablo. Bueno, ahora sí, entonces llegamos a las 2 preguntas finales. La primera de ellas, queremos saber tu puteada favorita. Esa que das cuando salís, te das cuenta que el auto no tiene nafta, no tiene gas y tenés que arrancar sí o sí. Yo hago como una especie de composición, Marcelo. Yo conozco esta sección, pero se puede decir, ¿no? Porque siempre la pregunta es si se denuncia, si se explica o si se No, dice. dígalo claramente como lo dice en el Pero es como una momento. especie de la recontraputa madre de la concha de la lora. Perfecto. Me gusta mucho la CH, me gusta mucho Exacto. como esa concatenación y se pone muy larga la puteada. Exactamente, sí. Es una especie de catarsis sostenida claro, que permite ahí sacar todo, ¿viste? un pequeño cuento casi hecho de un compendio de insultos en uno solo contenido. Es un microrrelato, sí, técnicamente. Y el último de ellos, te vamos a dar unos segundos para pensarlo. Llega el momento infortunado. Queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo cuando llegás al infierno, lugar donde dan todos los escritores. Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente que estamos en AM530, somos Radio Criminal Mambos, este programa. Vamos hasta las 17 horas. Estamos hablando con el señor Pablo Rocco, autor de Inconscientes, libro que recomendamos, publicado por Muerde Muertos. Llega el momento, Pablo, para que veas que tenemos mucho dinero en este programa. Golpea la puerta. Se abre despacito. Se asoma el muchacho. ¿Qué te dice en ese momento? Pasa, desgraciadamente, esto sigue. Muy bien, entonces, muchas gracias, Pablo. Te esperamos en algún momento con más novedades de tu trabajo y te felicitamos por este Inconsciente que publicaste hace poquito. Marcelo, muchísimas gracias. Sabés lo importante que es que haya espacio como el de ustedes, que le den lugar y voz a los libros, a la literatura, a la lectura, a la poesía, a las publicaciones. Así que nada, un abrazo enorme. Espero que nos veamos en las múltiples ferias y eventos que se vienen por delante. Y saludos para toda la gente que está escuchando. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos nosotros en Criminal Mambo.